Hola amigos, ¿qué tal? Soy Samuel Chirinos de Placas y Lactos. En esta ocasión vamos a hacer una revisión de unos analizadores de conexión para computadoras desktop, para mainboard desktop. Vamos a hacer pruebas para las mainboard de diferentes sockets DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos al diagnóstico de computadoras de escritorio y laptop, las portátiles, y practicamos el diagnóstico rápido. Por la demanda que tenemos en reparar placas, eh, hemos realizado un protocolo de diagnóstico que nos permite poder diagnosticar fallas de las mainboard en cuestión de minutos. Inclusive hay algunas fallas que las podemos diagnosticar en cuestión de segundos. Bien, les voy a mostrar los analizadores que vamos a utilizar en esta ocasión. Bien, estos son los analizadores. Vamos a cambiar de mesa. Bien. Analizadores para poder determinar la conexión que existe entre el socket de memoria RAM y el chip que lo controla, ya sea el chipset norte o el procesador, según la arquitectura en la que estamos probando. Tenemos aquí, este es un analizador para medir los contactos. Por acá con esto vamos a medir el voltaje de alimentación, el voltaje de terminal que tenemos en las memorias DIN. Bueno, son placas que actualmente ya están desfasadas. Este analizador es un analizador de puntos de voltaje en tarjetas con memoria DDR. Podemos analizar los voltajes de 2.5 de alimentación de la memoria o de 1.25, que es el voltaje terminal en las resistencias que están conectadas en un arreglo POL-AD, o sea, conectadas a BCC, ¿no? Punto común BCC. Y acá tenemos las memorias DDR2. Estas memorias nos van a determinar, podemos determinar el voltaje que está llegando a la memoria RAM, el voltaje que le va a llegar a los terminales de la memoria RAM, el BTT, que en este caso el VRAM sería de 1.8 voltios, el BTT de 0.9 voltios, y también vamos a revisar el voltaje que le llega al chip SPD, que es el chip EEPROM que tiene las memorias, donde está la información de las características técnicas de la memoria. Y por último, acá tenemos un analizador de puntos de conexión de memorias DDR3. Podemos ver con esto muy fácilmente, vamos a identificar si le está llegando el voltaje al chip SPD de 3.3, si tenemos clock, si tenemos data, si tenemos la alimentación de la memoria, que es de 1.5 voltios, si tenemos el BTT, que es de 0.75 voltios. Y este de acá, esta tarjetita de acá, es para memorias DDR. Lo que nos prueba es el estado de conexión, si hay conexión entre la memoria, el banco donde va la memoria, el slot, y el chipset norte al que está conectado. En el caso de las DDR, tiene una serie de LED que van a encender, ¿no? A todas en un mismo nivel de intensidad. En el caso de que las conexiones estén correctas, si alguna está apagada, nos indica de que hay una línea abierta o se ha despegado, o sea, esa conexión está nula, no hay conexión. Cuando también nos puede indicar cortos, cruces debajo de los chipsets norte, pudiera ser que se produzca un cruce en los VAL, y entonces van a encender, van a destellar con mayor intensidad las líneas que están en cruce. Esto nos facilita mucho el trabajo
¿no? De poder diagnosticar el estado del banco de memoria, la conexión entre el banco de memoria y el chip norte, en este caso. Esta de acá es un analizador de contactos para memorias DDR2 y DDR3, ¿no? Vienen en la misma tarjeta, podemos analizar. Y igual tiene una serie de LED que nos van a indicar si hay una conexión correcta o hay un circuito abierto o un cortocircuito. Cuando hay un falso contacto, parpadea. A veces hace contacto, la mueve y va haciendo contacto, no hace contacto. Como vamos a hacer las pruebas para poder identificar esta situación. Y por último, este es un analizador de memoria DDR4. Todos estos analizadores son para tarjetas motherboard de desktop, de computadoras de escritorio. Bien, ahora tenemos una serie de placas en las cuales vamos a probar, vamos a ver cómo se hace el diagnóstico rápido del banco de memoria. Comencemos con la DDR. Una placa antigua que ya está en desuso. Acá la he conseguido, sacamos del museo. Es una placa Intel 915. El slot de memoria DDR. Ponemos aquí esto. Y lo que vamos a hacer, lo que se hace en este caso, en la tarjeta nos indica los voltajes. Vamos a verlo con microscopio para que vean los puntos de medición. Bien, acá tenemos los puntos de medición. A ver, aquí en este punto la alimentación de la memoria nos está indicando 2.5. Entonces al poner esta tarjeta analizadora de puntos de alimentación, lo que va a indicarnos que le está llegando voltaje de alimentación a la memoria en ese socket. Entonces está correcto. Acá tenemos otro punto de conexión donde podemos medir en cualquier punto del banco de memoria. En cualquiera de estos puntos del banco de memoria se puede medir acá tenemos la medición del BTT 1.25 voltios en este punto. Aquí medimos 1.25 voltios, entonces tenemos el BTT, que es lo que alimenta las resistencias PULAT, ¿no? Las que están conectadas a BCC, un voltaje de 1.25 voltios, y el otro terminal, las resistencias están en modo array, van a ir hacia las líneas de datos y de direcciones del bus de memoria. Bien, ahora probemos una DDR2. Hay que probar también, vamos a proceder a probar el analizador de contacto. El analizador de contacto. Vamos aquí. Como ven, es muy rápido el diagnóstico. Es muy rápido poder determinar el estado de las líneas. Bien, enciende. Presiona el switch. Acá hay un switch. Está alimentado por una batería de 3 voltios, la clásica de computadora. Y enciende. Si uno de estos LED no encendiera, como es el caso de aquí, si se dan cuenta, en estos LED de acá, ¿ven?
hace contacto y no hace contacto, ¿eh? Enciende y no enciende, o sea, es un falso contacto. ¿Eso qué nos indica? Que el socket está con un poco de óxido, entonces no está haciendo un buen contacto. Pone usted su memoria y a veces funcionará, a veces levanta, a veces no levanta, o está en sistema operativo y se cuelga. Con esto es muy fácil de detectar. Lo único que procedemos es hacer un mantenimiento, una limpieza a los contactos de este socket, de este slot de memoria, y se soluciona. Con esto comprobamos que está limpio. Imagínense, si no tuviéramos esto, ¿cómo comprobaríamos que ese contacto está bien, que no tiene corrosión o no tiene óxido? ¿Mm? ¿Ven? Lo muevo la tarjeta y algunos LED se están apagando. Algunos LED se están apagando. Esto me indica que hay un falso contacto. Pero no hay circuito abierto, porque todos los LEDs se encienden en algún momento. Entonces las pistas están bien. No hay cortocircuito. Entonces la soldadura VGA del chise norte está bien. No necesito calentar con una pistola de aire caliente el chise norte. No, algo que no se debe de hacer. Que lamentablemente muchos técnicos por desconocimiento, lo primero que hacen, problema de memoria, ya caliente el chise norte, que es el control de la memoria, y le meten calor y terminan dañando permanentemente la tarjeta. Bien, ahora probemos una DDR2. Vamos a ver una DDR2. Tenemos bastante placas para probar. Vamos a buscar una DDR2. Acá tenemos DDR3. Aquí tenemos una DDR2. Encontramos. Vamos a guardar las placas. Y aquí tenemos una DDR2. Es una placa Intel, serie 4, la 41RQ. Está funcionando esta placa, es una de las sobrevivientes. Está aquí en el museo, pero todavía funciona, está operativa. Hemos retirado las memorias DDR2 que tenía y vamos a proceder a ponerle este es de DDR2. Igual ponemos aquí y lo que vamos a hacer, el diagnóstico rápido, es agarrar el multímetro, ponemos un punto a tierra, ¿no? El negro a tierra, y con el positivo lo que vamos a medir los puntos de contacto en la memoria. Ya que hoy vamos a verlo en el microscopio. Los puntos, acá tenemos la alimentación de 3.3, vamos a medir el 1.8, que es el voltaje de alimentación de la memoria, y 3.3, que es el que va a ir hacia el SPD, el EEPROM que tiene la memoria. Y también tiene el punto de medición para el BTT de la memoria, que es de 0.9 voltios. A ver, vamos a cambiar a microscopio. Y aquí tenemos 3.3 voltaje de alimentación, alimenta al SPD. Tenemos aquí la alimentación de 1.8 voltios en este punto, en este pad. Aquí 1.8 voltios, ese voltaje de alimentación de los módulos de memoria RAM, no hay que confundir. Uno es alimentación del EEPROM 3.3 y 1.8 es la alimentación de los módulos de memoria de la RAM. Acá tenemos más pack de mediciones. Acá vamos a encontrar el
0.9 voltios, que es el voltaje BTT. Este es en el caso de memoria DDR2. Ahora vamos a probar una DDR3. Una DDR3. Tenemos acá una placa MSI. Es una MSI de segunda generación, serie 6 de Intel en el chipset. Lo que faltó con otra placa fue probar en la conexión. Vamos a terminar con eso. Vamos a probar la conexión que existe en los bancos de memoria. Bien, entonces vamos a ver si hay buena conexión entre el dot de memoria y el chipset norte. Igual presionamos y vemos que hay LED que encienden y hay muchos que no encienden. Hay muchos que no encienden y muevo esto y se apagan, se encienden los LED. ¿Qué significa? Falso contacto, como le mencioné. Falso contacto. El ELOT es una placa antigua. A veces cuando las placas están guardadas, puede tener una placa moderna, la guarda por unos meses y está en un ambiente húmedo, los contactos se van a oxidar y pueden llegar hasta corroerse. Entonces pierde contacto. Usted pone la memoria, dice la máquina estaba operativa, la placa estaba funcionando bien, la guardé unos meses porque me fui de viaje, regresé y ya no funciona. ¿Y qué es? Óxido. La humedad produjo óxido, inclusive corrosión. Entonces, con esto se detecta muy fácilmente esto. ¿Qué se hace? Mantenimiento, un simple mantenimiento a los contactos. Se les pasa con una pequeña lima, muy suave, y alcohol isopropílico o tiner acrílico, una brochita suave, una brochita de cerda suave. Preferibles son las brochas de pelo de camello, que son antiestáticas. Y con eso se soluciona el problema y la máquina vuelve a funcionar. ¿Ven? Ahora sí, probemos la memoria DDR3. La memoria DDR3. Aquí tenemos DDR3. Eso es una especie de emulador de memoria que nos facilita la medición. ¿Por qué? Porque ya nos dice los puntos, nos indica los puntos en los cuales vamos a medir el voltaje. Recuerde, voltaje de alimentación del SP, de la memoria EEPROM, el voltaje de alimentación de los módulos de RAM. En este caso sería, como es DDR3, 1.5 voltios, el voltaje de BTT, que es de 0.75 voltios. También podemos medir el voltaje de clock y de data, al igual que en las otras. Clock y data es muy importante. A veces tenemos todos los voltajes y no tenemos clock y no tenemos data. Son líneas que se abren y estás grabando BIOS, buscando la falla, viendo que es el chipset. Estás por todos lados y con una simple tarjetita como esta podrías identificar en cuestión de segundos la falla, porque lo único que haces es ponerla, aplicarle corriente, enciendes y mides. Mide los puntos clave, ya como mencioné: voltaje del EEPROM, voltaje de los módulos de memoria, voltaje BTT, clock y data. Ahora también hay otros puntos que puedes medir, pero son los principales que se miden. Generalmente son los que se paran abriendo. Se abre la línea que alimenta el EEPROM, se abre la línea que alimenta los módulos de RAM, o también se puede abrir la línea de clock y data. También ha pasado eso, ha pasado bastante. Generalmente esto ocurre cuando el cliente hace los mantenimientos o cambio de memoria, ¿no? Y pone la memoria al revés. La inserta al revés, solamente un lado ingresa y el otro queda afuera, hace un corto y se lleva la línea, o se puede llevar la línea de alimentación, o se puede llevar el componente, ¿no? En este caso, el PMIT, ¿no? Que controla este voltaje, se lo puede llevar. Bien, vamos a demostrar también con la tarjeta de contactos. Vamos a ver en el microscopio para que vean
la serigrafía de esta memoria, de este analizador de memoria. Vamos a ver la serigrafía. Bien, acá tenemos voltaje SPD, como le mencioné, que es el EEPROM. El SPD es de 3.3 voltios. 3.3 voltios. Y este de acá, en este punto, es el voltaje. Este voltaje es un voltaje de alimentación adicional también de 3.3 voltios que llega a la memoria. Hay dos puntos que tenemos que encontrar. En estos dos vamos a encontrar los 3.3 voltios. Ahora, invertimos la memoria y aquí buscamos. En este punto, acá lo dice la serigrafía BTT. Acá tenemos que encontrar, aquí vamos a encontrar el BTT, que es de 0.75 voltios. El BTT. Y acá también esta línea de alimentación es de 3.3 voltios. Estos son el clock y el data. Este es clock y el data. El de acá. Aquí. ¿No? Y este es el de alimentación de BDD, el primero. Y los dos segundos son de clock y data. Y aquí tenemos el BDD, que es la alimentación de los módulos de RAM. Acá tenemos el módulo de RAM 1.5 voltios. Bueno, le he puesto acá 1.5 voltios. Ahí está. El BDD es la que alimenta a los módulos, a los chips los chips, los chips que comprende la memoria, que a veces trae 4 chips o trae 8 chips. Ese es el que la alimenta para que trabaje el módulo, ¿no? 1.5 voltios. En el caso de DDR3. Bueno, ahora vamos a ver la conexión. Ya tenemos la tarjeta. Y vamos a poner la memoria de el analizador de conexión de DDR3. Acá está. Ahí lo tenemos. Perdón, así acá. Ya. ¿Se dan cuenta? No encienden las luces, solo unas cuantas. ¿Por qué? Porque en este caso el banco de memoria RAM no es controlado por el chip norte, más bien la memoria RAM va conectada al procesador. Y como ven, no hay procesador. No hay procesador, entonces este analizador dice circuito abierto. ¿Ven? No enciende. Solo unas cuantas nada más encienden. Están encendiendo 8 LED nada más de todos. Entonces vamos a proceder a ponerle un procesador. Le ponemos un procesador. Acá tenemos una placa Gigabyte. Vamos a sacarle de acá el procesador y se lo ponemos. Bueno, ya que está acá el procesador ya puesto, vamos a aprovechar y ponerlo acá el analizador. A ver, con el procesador puesto, tiene el procesador puesto. Acá sí enciende los LED. ¿Se aprecia? Ahí está, ahí sí se aprecia. Encienden todos los LED. El procesador puesto. ¿Qué pasa? Si saco el procesador,
saqué el procesador y ahora ya no enciende los LED, solamente los 8 iniciales. Ya no enciende los LED. Ponemos el procesador a la otra tarjeta. Enciende los LED, pero no encienden todos. Hay varios que están apagados. Entonces acá hay un problema de contacto. Esta placa puede estar fallando por eso. Ahí enciende varios LED, pero muchos están apagados. Y cuando los muevo, cuando muevo la tarjeta, no están parpadeando. O sea, el contacto está más allá. Debería parpadear. Ahí. Vamos a hacer una pequeña limpieza, a ver. Como les mencioné, vamos a hacer una limpieza a ambos sockets. Hacemos esto para eliminar el óxido. Es una lima suave, con mucho cuidado, no hay que forzar. Entonces, en un sentido o en otro. Bien. Procedemos a echarle un poco de thinner. Vamos a echarle un poco de thinner. Vamos a limpiarla. Volvemos a poner el analizador de contacto. A ver qué ocurre ahora. Igual. Entonces la conexión, la falla puede ser en el procesador, en el contacto del procesador. El procesador no, porque el procesador probamos en otra placa y estaba funcionando bien. Entonces acá procedemos a limpiar este contacto. Con esto hay que tener mucho cuidado, hay que ver el sentido en el que están orientados los contactos, porque si no podemos doblarlos. Tiene que ser una brocha muy suave y preferible nueva, que las cerdas no estén deformadas, porque se puede enganchar en el contacto y lo deforma, jala el contacto, daña el contacto del socket del procesador. Bien, ya está. Bueno, ponemos el procesador por si acaso. Inclusive cuando lo vemos a microscopio, esto vamos a ver los microscopios de contacto, a ver cómo se ve. Quizás esté muy corroído. A ver, vamos a ver los microscopios. No se ve en oscuro, se ven los contactos, brillan los contactos, tienen que brillar. Pero tengo buen contacto. Si se ha oscurecido es porque ya se están oxidando. Y en caso de que se estén oxidando, usted puede, si con la brocha y el thinner no se ha eliminado este óxido, lo que hacemos nosotros, le pasamos con una especie de peine metálico, de cerda metálica, una cerda metálica pero muy fina, muy suave. Le pasamos a los contactos con mucho cuidado. Sí, eso sí es muy delicado, pero con esa cerda metálica, como es metal con metal, va a raspar la punta de los contactos y se elimina el óxido, cuando con la brocha no se puede sacar el óxido, porque la brocha lo que va a sacar es el polvo que ha acumulado encima, algunas impurezas, pero el óxido en sí no lo va a poder sacar la brocha. Bien, mire, encendieron todas las luces.
¿Eh? Ya está reparada la placa. ¿Dónde estaba la falla? En el socket, en los contactos del socket del procesador. ¿Recuerdan? Que solo encendían unos cuantos. Y ahora lo muevo y normal, no se apagan. La falla estaba acá. Se había acumulado impurezas en el contacto del procesador, porque ha estado sin procesador, ha estado sin protección esta placa así guardada. Y entonces esas impurezas lo que estaban impidiendo que haga un buen contacto el procesador con el socket y a la vez con el módulo de memoria RAM. Bueno, con esta limpieza está reparada. Entonces detectó una falla muy simple con esto. ¿Cómo es lo fácil que puede detectar? Esto es lo que decimos es diagnóstico rápido. Bien, entonces ahora continuemos con una placa DDR4 para terminar. Vamos a regresar el procesador a donde corresponde. Listo. Bien. Algo que no les indiqué, que estas tarjetas sirven para ver la conexión entre el socket de memoria, el slot de memoria y el chip que lo controla, ya sea el chip norte o el procesador. Pero también sirven, hacen esta función de estos otros, estos que son para poder medir los voltajes de alimentación. Estos también tienen los puntos. Si ven acá, vamos a poner el microscopio. Vemos la serigrafía acá, en esta esquina. Y ahí tenemos el clock, data y BSPO. Ese voltaje de 3.3 voltios y los 3 DMI 3.3 voltios. En los 3. Entonces también nos ayuda, porque el clock y data, como le dije, también se daña, se va. Hay voltaje de alimentación, el voltaje de memoria usted lo mide, está perfecto, digamos 1.5 en el caso de DR3, encuentra el BTT de 0.75 voltios, encuentra la alimentación del SPD, que es 3.3 voltios, todo está perfecto, pero no funciona. Y usted hace las pruebas y nos sale, ¿qué sale? Que hay un error en la memoria, que la memoria está mal y cambia la memoria. Bueno, si no tiene esto, se va a demorar un montón en llegar el error. Con esto de acá, muy fácilmente usted va a determinar que la falla está, digamos, en el clock, en el data que alimenta al módulo de memoria. Sigue la línea y encuentra la falla. Hay un chip pequeño que controla clock y data. Ubica el chip, lo cambia y asunto arreglado. La falla ha sido reparada en cuestión de minutos. El diagnóstico demora segundos. Es diagnóstico rápido. Acá tenemos una DR4, al igual que la otra. Vemos acá en el microscopio. Esta también cumple la doble función. No solamente es analizador de conexión, sino también usted lo puede utilizar para medir líneas de alimentación. Acá tenemos voltaje, el SPD, como dije, de 3.3 voltios, el clock y el data, que también son los 3 DMI 3.3 voltios. En este punto, los tres miden lo mismo, 3.3 voltios. Si usted no encuentra uno de esos voltajes, entonces siga la línea que falla. Ahí está el problema. En este caso vamos a ponerlo aquí. Igual, enciende unas cuantas luces, el resto no enciende. ¿Por qué? Porque no hay procesador. ¿Está? Insertamos el procesador y enciende todas las luces. Esta placa es una placa que está operativa. Es una placa, creo que de venta, que hemos agarrado. Está 100% operativa. Está perfecta, ¿no? Bien.
Entonces, como han visto, colegas, con unas simples tarjetas analizadoras de conexión o de puntos de alimentación, usted puede determinar fallas muy rápidamente, en cuestión de segundos o minutos, ¿no? En una tarjeta de una computadora desktop. Es muy fácil. Bien, espero que les haya servido este video y muchas gracias por su atención. Hasta luego.